Hola hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Estoy contento una vez más de estar aquí con ustedes, hermanos, en este miércoles por la tarde, hermanos, como lo hemos hecho, lo estamos haciendo, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes, que yo y mi familia nos encontramos bien, gracias a Dios, hermano. Así que como lo hacemos siempre, hermanos, cada miércoles vamos, hermanos, a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, para esta tarde. Espero que usted se goce y reciba en esta tarde lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Así que vamos, hermanos, a orar juntos y comenzar, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, en esta tarde, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y que, Señor, vamos a exponer tu palabra. Y te pido, Señor, que tú me uses, que tú me unjas, y que esta palabra pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de aquellos, Señor, que le escuchan, Señor, en el nombre de Jesucristo. También para aquellas personas, Señor, que lo están mirando, Señor, por internet, Señor, te pido que tú les bendigas, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, y que podamos aprender, Señor, en esta tarde, Señor, y poner por obra, Señor, lo que, Señor, tú nos hablas, Señor, a nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a entrar, hermanos, en lo que es el mensaje de la palabra del Señor, hermanos, amén, para esta tarde. Así que, hermanos, si quiere abrir su Biblia juntamente conmigo en el libro de Gálatas, hermanos, en el capítulo 6 y versículo 7 al versículo 10, hermanos, y de ahí vamos a estar, hermanos, tomando el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, a leerlo todos juntos, hermanos, en esta hora. Amén. Así que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, hermanos. Pues en esta tarde, hermano, comenzamos, hermanos, con la palabra del Señor, hermanos. Y yo quiero, hermanos, hablar sobre un tema, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Yo quiero decirle, hermanos, en esta tarde, que es natural, hermanos, cansarse en la vida. Amén. En esta vida, hermanos, nos cansamos de hablar, nos cansamos de llorar, nos cansamos de reír y nos cansamos de esperar, nos cansamos de creer y nos cansamos de soportar. O sea, hermanos, el cansancio es parte de la vida, hermanos, desde que nosotros nacemos hasta que morimos. Usted, hermanos, se va a dormir, ¿saben? Porque está cansado. Así que es natural, hermanos, el cansancio físico. Pero también, hermanos, nos cansamos en nuestras almas y en nuestras emociones. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si leemos, hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 11 y el versículo 28, hermanos, al 29, hermanos, allí podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor, hermano, nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, hermanos, nuestras almas, hermanos, nuestras emociones, hermano, se cansan, hermano,
tanto como, hermanos, así nos sentimos cansados, hermanos, en nuestro cuerpo físico. Pero como podemos ver, hermanos, cuando nosotros, hermanos, estamos cansados, hermanos, en nuestro cuerpo natural, en nuestro cuerpo físico, hermanos, pues como les decía, yéndonos a dormir, hermano, descansamos y otro día amanecemos bien fuertes, hermano, para seguir, hermanos, a la trayectoria, hermanos, en esta vida. Pero hay algo, hermanos, que cuando nos cansamos, hermanos, solamente podemos descansar y hallar descanso en Cristo. Y ese es, hermano, cuando nosotros nos cansamos emocionalmente, cuando nos cansamos en nuestra alma. Por eso Jesús dijo, hermanos, allí en el versículo 29, amén, de Mateo capítulo 11, en el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la única forma, hermanos, que nosotros podemos hallar descanso, hermanos, para nuestras almas, hermanos, es, hermanos, trayendo, hermanos, todas nuestras cargas, hermano, amén, y depositándolas en Cristo, hermanos, y Él es el único que nos podrá hacer descansar. Amén. ¿Se ha cansado usted, hermano, de tolerar el carácter de una persona? ¿Se ha cansado de estar siempre dando, hermano, y no recibir? Seguramente que sí, hermanos. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que hay algo que no debemos de cansarnos. Y eso es, hermanos, de hacer el bien. Es cierto, hermanos, que hay personas cuyas actitudes, hermano, producen en nosotros un deseo, hermanos, de no seguir ayudándoles. Y hasta sentimos quizás, hermano, a veces que estamos perdiendo el tiempo. Pero una, hermanos, y otra vez, la Biblia, hermano, nos exhorta, hermanos, a no abandonar esta tarea, hermanos, porque nos sentimos cansados, hermano. Así que el hacer el bien, hermano, es un mandato, hermanos, de parte de Dios. O sea, es una tarea, hermanos, para cada creyente, hermanos. Es cierto, hermanos, que la maldad de muchos pareciera, hermanos, cerrar en nosotros el deseo, hermanos, de obrar y de hacer el bien y de labrar, hermano, en tierra ajena. Pero, hermanos, el mandato del texto, hermano, de hoy es que no nos cansemos, hermano, de hacer el bien. Cánsese de otra cosa, pero no de hacer el bien. El llamado, hermanos, en este texto que podemos ver es para que cuidemos, hermano, nuestro corazón, de modo, hermanos, que no se cierre y se enfríe, hermanos, por la maldad, hermanos, de otros. Yo quiero hablarte, hermanos, de varios puntos importantes, amén, de los beneficios, hermano, de lo que nosotros hacemos. Hay beneficios, hermano, cuando dice Dios que no nos cansemos de hacer el bien, hermano, porque más tarde, hermanos, recibiremos recompensa, hermanos. Dios, hermanos, lo está diciendo, hermanos, amén, porque es cierto, hermanos. Y yo quiero, el primer punto que yo quiero hablar, hermano, es que los beneficios vienen, hermanos, de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Hacemos bien a todos, o sea, hagamos bien a todos, hermano. En el libro de Gálatas, hermano, en el capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, en la primera parte, dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién dice, hermanos? A todos. Hagamos el bien a todos, dice, hermanos. O sea, esta expresión, hermanos, parecería ser extraña cuando lo que vemos, hermanos, nosotros alrededor, hermano, de este mundo es una tendencia, hermano, continua, hermanos, de la gente, hermano, a hacer el mal, hermanos. Pero me llama la atención esto, hermanos, que antes del diluvio, hermanos, la frase que dominó
el escenario, hermanos, hermano, y por lo que vino después, hermano, la destrucción de la humanidad era hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, hermanos, el hombre, hermanos, desde que nace, hermanos, está en su corazón de continuo el mal, hermano. Yo no sé por qué, pero si usted observa, hermanos, desde que nace un niño, hermanos, siempre, hermanos, hay una tendencia, hermano, a hacer el mal, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre pecó y hemos nacido, hermanos, con esa naturaleza, hermanos, de pecado y con esa naturaleza de hacer, hermanos, el mal, hermanos. Pero aquellos, hermanos, que ya han recibido a Cristo como su Salvador, hermano, Dios, hermano, les exhorta, hermano, a que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la palabra del Señor, hermano, nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, hermano, Dios, hermano, nos ha transformado, hermanos. Amén. Nos ha dado una nueva naturaleza, hermanos. Amén. Para que nosotros podamos, hermano, hacer el bien, no importando, hermanos, a quién, hermanos. Eso es importante, hermanos, para nuestra vida cristiana, y que nosotros podamos, hermano, amén, hacer el bien. Hacer el bien, hermanos, como podemos ver aquí, es una orden bíblica, hermano. Esto no es una opción, hermano. Amén. Que nuestra primera oración, hermanos, que nosotros elevemos, hermano, al Señor, después ya de adorarlo, después de glorificarlo, hermanos, que sea diferente. Que mi oración, hermanos, no pueda ser siempre only, que Dios me haga el bien. Amén. Que solamente Dios me haga el bien. No, hermano, que no nomás pueda hacer eso. Que mi oración, hermano, también que yo haga, sino que pueda ser también a quien puedo hacerle yo el bien. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si vemos en Proverbios, capítulo 3, versículo 27, la palabra del Señor nos dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, hermano, que hagamos el bien, incluyendo a nuestros enemigos, hermano, o sea, el bien a todos. Amén. ¿Por qué digo esto? Como le digo, porque Lucas capítulo 6, versículo 35 dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, es interesante ver, hermano, que cuando Jesucristo, hermano, alimentó, hermanos, a los 5,000, seguro, hermano, entre toda esa gente, hermano, había buenos y había malos. Y no les negó el pan, hermano, al hambriento. O sea, el no hacer el bien, hermano, pareciera lo más fácil, hermano. Pero hacerlo, hermano, es una de las características del fruto, hermanos, del Espíritu Santo, hermano, que nosotros como cristianos debemos de tener, hermanos. Amén. Hagamos bien, hermanos, a los de la familia de la fe. En Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 10, b, dice: y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hermanos, este texto aquí, hermanos, nos está hablando, hermanos, de un orden de prioridad. O sea, la familia de Dios tiene que ver, hermanos, con la iglesia, hermanos. Amén. Donde yo me reúno,
son ellos los que deben ser, hermano, el objeto de mi consideración y misericordia y benevolencia, hermanos. Esto es el mismo principio, hermanos, que opera para la familia. Debo primero proveer para mi familia. Ellos son, hermano, mis amados y esperan de mi cuidado y de mi protección. Amén. De la iglesia primitiva, hermano, se decía que no había ningún necesitado, hermano. O sea, el interés de todos, hermano, era suplir, hermanos, a las necesidades de cada uno. El amor cristiano, hermano, tiene esta característica. Y yo te digo, hermano, feliz la iglesia que se preocupa por su gente. Nada la hace, hermano, más cerca del corazón de Dios, hermano. Este es un significativo, hermanos, en el texto. Las palabras según tengamos oportunidad. Cuando dice según tengamos oportunidad, hermanos, esto quiere decir, hermano, que siempre habrá, hermanos, una oportunidad, hermano, de hacer el bien, hermanos. Las oportunidades, hermano, para hacer el mal, hermano, están a la vuelta de la esquina. Pero el cristiano, hermano, es alguien, hermano, que espera y que busca, hermano, la oportunidad para hacer el bien, hermanos. O sea, hermanos, un cristiano egoísta, o sea, que solo vive para sus intereses, que no, hermanos, incluye a alguien para hacerle el bien, en especial, hermanos, a sus hermanos. Quiero decirle que ha perdido el rumbo, hermanos, de su fe, y la palabra del Señor nos dice que es peor que un incrédulo, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque en primera de Timoteo, hermano, en el capítulo 5 y en el versículo 8, hermanos, nos dice la palabra del Señor así. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, cuando dice, hermano, que es peor que un incrédulo, es una palabra fuerte, hermanos, amén, para un cristiano, hermano, amén, que si tiene esa mentalidad, hermanos, amén, de no amar, hermanos, o de no proveer, hermanos, para los de su casa, aquí la palabra del Señor dice que es peor que los incrédulos, hermano. O sea, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hagamos el bien también, hermano, a aquellas personas, hermano, que Dios, hermano, tiene, hermanos, amén, en la iglesia, hermano, para ayudarte, hermano, para enseñarte, para hablarte, hermanos, amén, para enseñarte la palabra, hermano. También Él tiene cuidado de esas personas, hermanos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, hermano, qué importante es tener cuidado, hermanos, de aquellos que Dios ha puesto, hermanos, en la iglesia, hermanos, para enseñarte, amén, la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo les está recordando, hermano, estas cosas. Amén. Cuando él habla de hacer el bien, hermanos, además de mencionar a la iglesia del Señor, habla de hacerlo, hermano, también, hermano, con los obreros, con aquellos que se dedican, hermano, a predicarte, a enseñarte la palabra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. O sea, hermanos, el asunto, hermanos, quiere decir que aquellos, hermanos, a los que predican, hermano, y este es un tema tan bíblico, hermano, como cualquier, hermanos. En el mismo Antiguo Testamento, hermano, en la tribu de Leví, hermano, fue asignada para las labores, hermano, del ministerio sacerdotal, hermano. Y a ellos, hermanos, como encargados de todo el tabernáculo, hermano, se les estableció, hermano, como ley, hermanos, su total mantenimiento. Y cuando Cristo, hermanos, envió a los 70, hermanos, para hacer la obra misionera, Él habló de la importancia, hermanos, del sostenimiento, hermanos, amén, y de hacerle el bien a estas personas.
Fue el mismo Jesucristo quien dijo, él, hermanos, el obrero es digno de su salario. Lucas 17 dice así: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Dice, no os paséis de casa en casa. O sea, y Pablo lo afirmó también, hermano, cuando se refirió, hermano, él también a la siembra, hermanos, del evangelio. En Primera de Corintios, hermano, en el capítulo 9 y versículo 11, dice la palabra del Señor así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, estaba teniendo una conversación y les dice, miren, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿acaso es gran cosa que nosotros recibamos, amén, de vosotros lo material? O sea, no, hermanos, tiene que ser, hermano, hacer el bien, hermanos, amén. La iglesia, hermanos, que ama, hermanos, a sus líderes, a aquellos que Dios ha puesto, hermanos, allí, hermanos, para enseñarle la palabra, hermanos. Dios tiene cuidado sobre ellos, hermanos. Amén. Y por esto, hermanos, Dios nos habla y nos dice, hermano, que tengamos cuidado, hermanos, de ellos. El punto número 2, hermanos, que yo te quiero hablar aquí, hermanos, en esta tarde es, hermanos, que la siembra, hermanos, de lo que hacemos, amén. Que no nos cansemos de hacer el bien, hermanos, porque vamos a sembrar, hermanos, de todo lo que hacemos. Dios, hermanos, no puede ser burlado. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, hermanos, Pablo introduce aquí, hermano, un pensamiento que al momento pareciera ser, hermano, visto como fuera del contexto, como fuera del tema, hermanos, que él está tratando. Pero no es así, hermanos. No os engañéis, hermano, es una advertencia para aquellos que pretenden vivir, hermanos, a un estilo de vida sin compromisos, sin entrega, sin preocupación por hacer el bien. El que no hace el bien termina, hermanos, haciendo el mal, hermanos. Así que el texto, hermanos, del tema que nos dice no nos cansemos, hermano, de hacer el bien. Esto, hermano, es una respuesta a aquellos que en lugar de hacer bien, obran egoístamente y buscan, hermano, sobre sus propios beneficios. Ningún hombre, hermanos, puede vanagloriarse de Dios ni burlarse, hermanos. Y la razón es porque la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas del hombre, todas las cosas que piensa y todas las cosas que hace. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Aquí podemos verlo, hermanos, si quiere verlo en el Salmo 139, 16 y en Hebreos 4, 13. El creyente, hermano, es alguien en quien mora, hermanos, el Espíritu Santo. Ese ha sido, hermano, el tema, hermanos, amén, dominante de este capítulo, amén. Por tanto, nadie, hermanos, viva, amén, el fruto del Espíritu, nadie que viva, hermanos, por tanto, nadie que viva en el fruto del Espíritu, hermanos, se va a engañar a sí mismo o pretenderá burlarse, hermanos, de Dios. En este asunto de hacer las cosas o de hacer el bien, hermanos. Lo que se siembra, hermanos, eso se cosecha. ¿Por qué digo esto? Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, hermanos, el principio de la naturaleza, hermanos, se rige, amén, por el tiempo de la siembra, amén, que se hace. Hasta ahora, hermanos, yo le digo esto, que no se ha conocido, hermanos, ningún
fenómeno, hermano, distinto de un fruto, amén, que se siembra, o de un árbol que se siembra y de otro fruto diferente a lo que es el árbol, hermanos. Amén. Sino la cosecha va a ser lo que se siembra, hermanos. Si yo siembro un árbol, hermano, de naranjas, automáticamente, hermano, voy a recoger naranjas. Amén. O sea, nadie puede sembrar, hermano, mangos esperando cosechar manzanas. O sea, hermanos, somos el resultado de la siembra, hermanos, de lo que nosotros hacemos. Espero me estés entendiendo esto, hermano. El asunto, hermanos, de la siembra, hermano, del creyente, hermanos, posee unas de las lecciones, hermano, más grandes, hermano. Amén, que la vida, hermanos, determina, hermanos, que nosotros llevaremos, hermanos. O sea, esto es así. Primeramente porque hay dos campos, hermanos, donde el creyente hace su siembra. El terreno de la carne y el terreno del espíritu. ¿En cuál campo es en el que vas a sembrar, hermano? O sea, uno de estos textos, hermano, que más, hermanos, me impacta, hermanos, es 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 15, donde dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Qué tremendo ejemplo aquí, hermanos, que el apóstol Pablo no nomás está exhortando, hermanos, aquí a la iglesia, no nomás está exhortando, hermano, a los cristianos, hermano, sino él está poniendo el ejemplo, hermanos, amén, para que miren, hermanos, que lo que él está haciendo, hermanos, por la obra del Señor. Me gozo, hermano, al leerlo, hasta quiero leerlo una vez más. Amén, que nos lo grabemos aquí, hermanos, en nuestra mente, hermanos. Y mire, vamos a leerlo una vez más y grabémonos aquí, dejémonos en nuestro corazón. Dice así: y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Yo le digo, hermanos, hacer bien, hermano, sin cansarse, hermano, es sentir, hermano, un gran placer. De igual manera, hermanos, lo será gastar nuestros propios recursos, hermano. Gastarlos, hermanos, amén, a nosotros mismos y estar preparados, hermano, para el final de todo lo que tenga que decir, hermanos, el Señor para nosotros. Darlo, gastarlo, amén, a nosotros mismos en la obra del Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, como dice Pablo: amados más, aunque sea yo amado menos. Pero qué bueno es saber, hermano, como bien lo sabía Pablo, que al hacer el bien, hermanos, es el mejor sacrificio, hermano, que elevamos al cielo. Por lo tanto, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, hermanos, segaremos si no desmayamos. Por lo tanto, hermanos, espero yo, hermanos, que en esta tarde hayas escuchado este mensaje, hermanos. Y yo te pido, hermanos, que tú lo apliques, hermano, en tu vida, hermanos. Amén. Y que no te canses de hacer el bien. Que si a veces te sientes ya cansado de hacer el bien, no te canses, sigue adelante, hermanos. Amén. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien. Mire, Dios, hermanos, Jesucristo dio hasta su propia vida por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Que nosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Amén. Aquellas personas que necesitan el bien. Amén. También, hermanos, como dice, que hasta hagamos el bien a nuestros propios enemigos, hermano. Y eso va a cambiar, hermano, la historia, hermanos, de este mundo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, pongamos por obra, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas, como pueblo de Dios y como cristianos, hermanos.
Así que vamos a seguir adelante, hermanos. Amén, confiando en el Señor, hermanos. Nosotros, hermanos, mismos en nuestra propia, amén, naturaleza humana, hermanos, nosotros no lo vamos a poder hacer, hermanos. Pero oremos al Señor, hermano, que por medio de su Espíritu Santo, hermanos, que Él ha depositado en nosotros, hermano, que nos ha puesto, nos ha dado esos frutos, el amor, hermanos, y la paciencia, la benignidad, todas esas cosas que nosotros, hermanos, como cristianos podamos hacer el bien, hermanos, que al final, hermanos, cosecharemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta tarde espero que se haya gozado, hermanos. Amén. Con esta palabra y que sea de bendición para su vida. Así que como lo hacemos siempre, hermanos, de costumbre, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Por todas las necesidades, hermanos, que tengamos, hermanos. Amén. Y también por las necesidades de aquellas personas que nos están mirando, amén, por internet. Vamos a ponerlas delante del Señor, por aquellas personas que están pasando, hermano, por situaciones difíciles, hermanos. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Señor, también te pido, Señor, por cada una de las necesidades, Señor, amén, de tu pueblo, de tus hijos, por aquellas personas que nos están mirando por internet también, Señor, cualquier necesidad que tengan, Señor, y que estén poniendo delante de ti, Señor, que tú, Señor, oh Señor, les contestes, que si hay alguna persona que está enferma, Señor, oh, que tú la levantes, que tú la sanes, Señor. Oh, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y para ti no hay distancia, Señor. Oh, Señor, también por cualquier otra necesidad, Señor. Oh, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oh, Señor, tú súpleselas en el nombre de Jesucristo. Y te doy muchas gracias, Señor, y toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Y yo me gocé, hermanos, en esta tarde de estar aquí con ustedes. Amén. Y podemos, hermanos, confiar en el Señor que Dios va a obrar, hermanos. Así que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la otra ocasión.